Esta es la criptomoneda más conocida en el mundo, un Bitcoin. Y aquí en este gráfico vas a poder ver el precio de un Bitcoin en los últimos 5 años. Como verás, cuando llegó la pandemia, un Bitcoin valía alrededor de $6,000. Pero tan solo un año después, Bitcoin llegó a récords nunca antes vistos, costando más de $60,000. Unos meses después, cayó nuevamente el precio alrededor de $30,000 para nuevamente dispararse a más de $65,000. Una cifra inimaginable para los mercados financieros. Y cuando Bitcoin llegaba a estos récords, se veían nuevos ricos ostentando su riqueza. A raíz de esta fiesta en el mercado de criptomonedas, la demanda por autos de lujo se disparó, la demanda por relojes Rolex también, se hablaba de las criptomonedas en las noticias y por primera vez en la historia veíamos a jóvenes volverse millonarios de la noche a la mañana. Pero toda esta fiesta llegó a su fin. Entrando al año 2022, el precio de Bitcoin lentamente fue desplomándose hasta llegar a más o menos $16,000. Una caída de más de 75%. Este periodo fue conocido como el cripto invierno entre los inversionistas de criptomonedas. Mucha gente perdió dinero y en las noticias ya no se hablaba de las criptomonedas. Muchos expertos hacían la burla, diciendo que ellos sabían que las criptomonedas iban a caer y no eran más que una burbuja. Es más, algunos hasta decían que el valor de las criptomonedas iban a ir a cero. Y al caer las criptomonedas, también se revelaron muchos fraudes, como en la plataforma de FTX con Sam Bankman-Fried, una de las estafas más grandes en la historia. Pero parece que todo está cambiando y el mercado de criptomonedas parece estar volviendo. Desde comienzos del año 2023, el precio de Bitcoin ha subido más de 3 veces. Es decir, si tú hubieses comprado $10,000 en Bitcoin, hoy en día esos Bitcoins valdrían más de $30,000. Un rendimiento tan brutal que ningún hedge fund en Wall Street te podría dar. Pero es aquí que viene la gran pregunta. ¿Por qué están subiendo las criptomonedas? Pues para poder responder esa pregunta, vamos a tener que empezar hablando de algo muy importante: las stablecoins. En el mundo de las cripto, las stablecoins son monedas respaldadas por algún tipo de divisa fiat, commodities o algún activo. Es decir, el valor de una stablecoin en teoría puede ser respaldado por algo en la economía real que tiene valor. Y la stablecoin más conocida es el Tether con el símbolo USDT. Un USDT en teoría es respaldado por un dólar estadounidense. Eso quiere decir que tú puedes comprar un USDT y este debería seguir el valor de $1. Pero ahora dejemos de hablar de las stablecoins y hablemos de las criptomonedas como Bitcoin. Como tú sabrás, el único elemento que determina el precio de una criptomoneda es la oferta y la demanda. Si hay mucha oferta de criptos y poca demanda, el precio baja. Si hay poca oferta y mucha demanda, el precio sube. Y para poder darnos una idea de la demanda, el uso de USDT es un muy buen indicativo, ya que es la stablecoin más usada. Y aquí en este gráfico verás el valor de todos los USDT en el mercado. Como verás, después de la pandemia, la demanda por USDT se disparó, lo cual está altamente correlacionado con la demanda de Bitcoins. Luego, a finales del 2022 y comienzos del 2023, la demanda por USDT cayó, lo cual está altamente correlacionado con la caída de Bitcoins. Y ahora, a comienzos del 2024, como verás, la demanda por USDT está llegando a nuevos récords, lo cual está empujando el precio de Bitcoin a nuevos récords. Así que esta correlación entre la demanda por stablecoins y Bitcoin es un muy buen indicador de cómo se va a comportar el precio de Bitcoin a futuro. Ahora, esa es una simple correlación y no explica por qué la demanda por Bitcoins ha subido ni tampoco por qué el precio ha subido. Para poder entender más a fondo por qué hay tanta demanda por Bitcoins, tenemos que entender quiénes son los compradores de Bitcoins. Pues aquí tenemos a dos grupos distintos: los inversionistas institucionales y los inversionistas retail. Los institucionales son inversionistas grandes y profesionales como los
los bancos, fondos de inversión en Wall Street, los famosos hedge funds, gobiernos y también los fondos de pensión. Mientras que los retail somos nosotros, los inversionistas pequeños, normalmente siendo personas privadas. Pues en las últimas subidas y bajadas de precios de Bitcoin, normalmente hemos visto que los inversionistas institucionales son los que activan la subida de precios de Bitcoin. A lo que el precio empieza a subir y subir drásticamente, ahí empiezan a entrar los inversionistas retail que solo le añaden combustible a esta subida. Pero a lo que se llega a los picos, los inversionistas institucionales empiezan a vender, lo cual baja la demanda drásticamente hasta que el precio empieza a desplomarse. Y es exactamente eso lo que está pasando ahora. Son los inversionistas institucionales e icónicos como BlackRock que empezaron a comprar Bitcoin y activaron esta subida. Pero nuevamente, esto no explica por qué hay tanta demanda por Bitcoins. Y para poder explicar la demanda, vamos a tener que hablar de los ETFs de Bitcoin. Primero quisiera aclarar una cosa. Un ETF significa Exchange Traded Fund. Es decir, este es un fondo de inversión que cotiza en la bolsa de valores y cualquiera lo puede comprar mediante un broker. Pues los ETFs normalmente son fondos que invierten en un conjunto de acciones en la bolsa, como el famoso S&P 500, que son las 500 empresas más grandes de Estados Unidos. Pero por primera vez en la historia, el regulador de la bolsa de valores en Estados Unidos, el Securities and Exchange Commission, el 16 de enero del año 2024, aprobó el primer ETF que contiene Bitcoins. Esta fue una decisión histórica porque deja que cualquier inversionista pueda comprar Bitcoins en la bolsa mediante un ETF. Y ¿quiénes son los que están detrás de todos estos ETFs de Bitcoins? Pues nada menos que las empresas más grandes en el mundo de las finanzas, BlackRock y Fidelity. Es decir, BlackRock y Fidelity son las empresas que crearon estos ETFs y cada vez que alguien compra ese ETF, ellos compran lo equivalente en Bitcoin. Pero ahora que Bitcoin está en forma de un ETF, pues la demanda por Bitcoin se ha disparado. Solo para que te des una idea, en tan solo una semana han entrado más de 2.4 mil millones de dólares en los ETFs de Bitcoin. Una cifra brutal. Y en 32 días hábiles que se lanzaron estos ETFs, se han comprado más de 19 mil millones de Bitcoins. Una cifra que nunca se ha visto en la historia de los ETFs. Y la razón por qué está entrando tanto dinero es porque es muy sencillo comprar un ETF. Es decir, los inversionistas que ya tienen un portafolio de acciones que cotizan en la bolsa y otros ETFs, ahora simplemente pueden comprar un ETF de Bitcoin y agregar Bitcoin a su portafolio. Si no tuviesen este ETF de Bitcoin, ellos tuvieran que crearse una cuenta en un exchange como Binance o Coinbase y de ahí comprar un Bitcoin. Eso es algo que no es tan sencillo y no es tan seguro, porque como les mencioné a comienzos de este video, han habido muchas plataformas de criptomonedas que aparentaban ser legítimas como FTX que terminaron en bancarrota, mientras que un ETF de Bitcoin es muy seguro, sencillo y completamente regulado por las autoridades. Por lo tanto, esta es una solución perfecta para poder agregar Bitcoin a tu portafolio, y eso es lo que está pasando. Muchos inversionistas están invirtiendo en Bitcoin para diversificar su portafolio. Es más, aquí en este gráfico verás cómo los inversionistas están vendiendo ETFs de oro y comprando ETFs de Bitcoin. Es decir, ellos están reemplazando el oro en sus portafolios por Bitcoin. Recuérdense, esta noticia del nuevo ETF de Bitcoin todavía está bastante fresca. El momento que el mercado empiece a digerir esta noticia es cuando la demanda va a continuar subiendo. Y nuevamente, acuérdense que los que han activado esta subida de precios son los inversionistas institucionales. Ahora con los ETFs de Bitcoin es muy probable que se vean récords nunca antes vistos en el precio de Bitcoin. En fin, eso me lleva a otro elemento que explica la subida de la demanda y el precio de Bitcoin y las otras criptomonedas, y esos son los bancos centrales. ¿Se acuerdan de este gráfico del precio de Bitcoin? Como les explicaba, después de la pandemia el precio de Bitcoin se disparó. Pues correlacionado con esta subida de precios está el hecho que la Reserva Federal de Estados Unidos bajó los intereses bancarios centrales y empezó a imprimir dinero como nunca antes. Esto creó un grado de escepticismo contra el dólar y mucha gente argumentaba que prefería comprar criptomonedas que tener
dólares. La razón era porque el dólar se imprimía todo el tiempo, lo cual le quitaba valor adquisitivo, mientras que las criptomonedas tienen un límite de cuántas pueden haber en existencia y no pueden ser impresas por algún gobierno. Así que la Reserva Federal mantuvo los intereses bancarios centrales bajos hasta mediados del año 2022. En esta misma fecha, la Reserva Federal subió los intereses bancarios centrales como nunca antes porque ahí empezamos con una inflación muy fuerte y la guerra en Ucrania. Coincidentemente, fue justo en estas fechas que el precio de Bitcoin se estaba desplomando. Pero ahora la Reserva Federal está anunciando que van a empezar a bajar los tipos de intereses bancarios centrales. Esto nuevamente hace resurgir el argumento de comprar criptomonedas, ya que tienen un monto limitado, es decir, su oferta es limitada, mientras que los dólares se pueden imprimir. Y eso me lleva al último punto que explica por qué las criptomonedas han subido de valor, y es el halving de Bitcoin. El halving de Bitcoin ocurre cuando se reduce a la mitad la cantidad de Bitcoins que los mineros obtienen. No voy a entrar a detalles de cómo funciona la minería de Bitcoins, pero en simples palabras, el halving limita la oferta de nuevos Bitcoins y puede hacer que los precios suban si la demanda sigue siendo fuerte. El próximo halving está programado para abril del 2024, pero la fecha exacta no se conoce debido a las variaciones en la velocidad del mining de Bitcoins. Pero ya que estamos entrando a la fecha, este evento de halving hace que hayan menos Bitcoins, disminuyendo la oferta. Mientras que si la demanda por Bitcoin sigue siendo fuerte, esto va a hacer que el precio se dispare, ya que el precio se determina por la oferta y la demanda. Así que esas son las explicaciones a fondo de por qué el precio de Bitcoin y las demás criptomonedas ha subido. Todo indica que el precio va a seguir subiendo, ya que está entrando más y más demanda. Pero la pregunta del millón es: ¿tú crees que el precio va a seguir subiendo y llegará a nuevos récords? ¿Y por qué crees que este es el caso? No te olvides de dejarme un comentario aquí abajo con tu explicación.